Hola Bruni, ¿cómo estás? Bueno, en estas actividades de matemática vamos a conocer lo que son las medidas de longitud. Las medidas de longitud son medidas que nos permiten medir distancias, ¿sí? Podemos medir distancias muy cortitas, muy chiquitas, como es el caso de los milímetros. Para medir distancias muy chiquititas utilizamos los milímetros. Y también para medir distancias extensas como son los kilómetros. Hay otras medidas, pero nosotros vamos a trabajar con estas que están acá y con el metro. Acá falta el metro, pero bueno, están escritos acá, ¿sí? Pero como dato para buscarlo, acá no está el metro. Esta actividad vos la podés resolver con la primera página de la teoría que mandó la seño. Vas a ver que en la parte de abajo de esa página hay una reglita en donde te enseña las equivalencias de cada una de estas medidas. A cuánto equivale un hectómetro, ¿sí? En metros, por ejemplo, a cuánto equivale un decámetro en metros, un kilómetro en metros y así sucesivamente, ¿sí? Vos lo que tenés que hacer acá es buscar en esa tablita y calcular en esa tablita a cuánto equivale cada uno de estos valores que te puso acá en estas distintas denominaciones. Por ejemplo, en el primer caso dice, ¿a cuánto equivale 7 hectómetros? ¿A 70 metros? ¿A 700 metros? ¿O 7000 decímetros? En este caso, un hectómetro es igual a 100 metros. Entonces, 7 hectómetros va a ser igual a 700 metros. ¿Sí? Entonces, vos vas a rodear 700 metros. Lo mismo vas a hacer con los decámetros. ¿A cuánto equivale un decámetro? Te vas a fijar en esa reglita y vas a buscar a cuánto equivale un decámetro y lo vas a rodear. Lo mismo con los kilómetros, con los milímetros y con los centímetros. En esta segunda actividad dice, ¿cuáles de estas medidas permiten identificar el alto del vaso y del árbol? Tenemos dos objetos muy diferentes. Un vaso mide muy diferente a la altura de un árbol, ¿no es cierto? Entonces, si yo te digo a vos, Brunito, busca tu regla y fíjate cuántos son 15 centímetros. Nosotros acá tenemos 15 centímetros entre otros datos que tenemos, ¿sí? Busca 15 centímetros en tu regla y pensá si esa altura puede medir un vaso. Ahora, te pregunto, 15 kilómetros, que ya sabemos que los kilómetros nos sirven para medir distancias largas. ¿Podemos utilizar el kilómetro para medir el vaso? ¿Cuál de estos dos nos conviene? ¿El centímetro o el kilómetro para medir un vaso? Entre estos dos, vos vas a pensar cuál nos conviene y lo vas a rodear. Lo mismo con el árbol. Acá nosotros también tenemos 4 datos diferentes, ¿sí? Si yo te pregunto, entre 0,2 milímetros, que ya sabemos que los milímetros son las rayitas chiquititas que hay en la regla, cada una de esas rayitas mide 1 milímetro. Y 200 metros, que sabemos que 200 metros es igual a 2 metros. Entre estas dos medidas, ¿cuál de los dos nos permite medir el árbol? ¿Los milímetros o los centímetros? En esta tercera actividad dice, rodea la opción correcta. En el punto A tenemos dos problemitas, ¿sí? En el punto A dice, ¿cuántos centímetros hay en 13 metros? Nosotros sabemos que 100 centímetros es igual a 1 metro. Entonces, si nosotros tenemos que saber cuántos centímetros son en total 13 metros, tenemos que hacer una operación,
¿sí? Si hablamos de el total, para saber el total de algo, tenemos que hacer una suma. Pero si yo tengo que sumar 100 veces el número 13, va a ser medio complicado. En lugar de sumar 100 veces el número 13, ¿qué cuenta nos conviene hacer? A ese cálculo vos lo podés hacer con la calculadora, ¿sí? Cuando tengas la respuesta vas a rodear cuál de estos dos datos es el correcto. En el punto B dice, ¿cuántos milímetros le faltan a 950 milímetros para llegar a 1 metro? Recordá que 1 metro es igual a 1000 milímetros. De ahí viene la palabra milímetro, viene de 1000, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos 950 milímetros, si tenemos 950, para llegar a 1000, ¿cuánto nos falta? Vos ahí podés contar con los dedos de tu mano de 10 en 10 para saber cuánto nos falta para llegar a 1000 milímetros o a 1 metro, que es lo mismo. Entonces, entre estas dos opciones vas a rodear la correcta. En este último punto de esta página, de esta ficha, dice, en una ruta se colocan 6 carteles publicitarios a 850 metros de distancia. ¿Cuántos kilómetros hay entre el primero y el último cartel? Este sería el primer cartel, ¿sí? Nosotros acá tenemos 0 kilómetros porque no caminamos todavía, ¿sí? Entonces, de este primer cartel al segundo cartel tenemos 850 metros. De este cartel a este cartel tenemos otros 850 metros. Y así sucesivamente hasta llegar al cartel número 6. ¿Ves que son 6 carteles? 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Este es el último. Acá está clarito lo que vos tenés que hacer. ¿Sí? Vas a ir sumando, tenés dos opciones. Vas a ir sumando 850 más 850 más 850 y así hasta llegar al último cartel y poner el resultado acá. O, en lugar de sumar tantas veces el mismo número, ¿qué otra cuenta podés hacer? Y el último de todos dice, Abril tiene que cortar una cinta de papel de 360 centímetros. La maestra le indica que van a cortar pedazos de 90 milímetros cada uno. ¿Cuántos pedazos iguales pueden cortar? Yo acá te puse otra ayudita. Dice, recordá que 10 milímetros es igual a 1 centímetro. Cada una de esas rayitas chiquititas que hay en la regla, ¿sí? Es 1 milímetro. Si vos las contás, Bru, vas a ver que de 1 centímetro a otro hay 10 milímetros, ¿sí? Entonces, quiere decir que 90 milímetros es igual a 9 centímetros. Si vos tenés que repartir estos 9 centímetros entre 160 centímetros, ¿sí? ¿Qué cuenta tenés que hacer cuando hablamos de repartir? Vos tenés que repartir estos 360 centímetros entre 9 centímetros. ¿Qué cuenta tenés que hacer cuando hablamos de repartir? Esa cuenta también la podés hacer con la calculadora. Cuando tengas esa respuesta, la escribís acá, ¿sí? Respondiendo la pregunta. ¿Cuántos pedazos iguales pueden cortar? Pueden cortar tantos pedazos iguales.